En este tiempo de Pascua de Resurrección hemos considerado de interés destacar el ceremonial seguido anualmente en la Catedral de Sevilla en la procesión que tenía lugar por el interior de la misma para celebrar los maitines del Domingo de Resurrección y que iba desde el altar mayor hasta la capilla de la Virgen de la Antigua. Con la documentación existente en el fondo capitular, comprobamos que estuvo celebrándose dicha procesión desde principios del siglo XVI hasta bien avanzado el siglo XX, cuando entraron en vigor las modificaciones litúrgicas del Concilio Vaticano II y los maitines fueron sustituidos por el oficio de lectura, que consiste en 3 salmos y 2 lecturas. Pero vamos a ir comprobando la información que nos aportan diferentes fuentes documentales del archivo en el fondo capitular, en un recorrido cronológico inverso, es decir, desde el siglo XX hacia atrás, hasta el siglo XVI, cuando tuvo su origen. Según la regla de coro y estatutos del Cabildo, editada en 1923, en el apartado de fiestas movibles, como es el Domingo de Resurrección, recoge cómo se celebraban los maitines y su estación consideradas de clase solemne, siendo por ello su festividad doble de primera clase con octava privilegiada y de primer orden. También señala el ceremonial a seguir, que comenzaba con la entrada en coro entre las 4:30 y las 5 de la madrugada. Expresamente se indica que esta festividad fue dotada por don Juan de Vergara, chantre y canónigo de la Catedral de Sevilla, realizándose la procesión con luces. De forma similar se recoge también en las reglas de coro y cabildo de Sevilla impresas en 1760. En las mismas se especifica también que es la tipología de la fiesta, aunque en estas fechas se tocaban maitines entre las 2 y las 2:30 de la madrugada. La fiesta, también solemne con música, recayendo siempre la composición a cargo del maestro de Seises, destacándose que esa dotación había sido admitida por el Cabildo según un acuerdo capitular en 1504. Igualmente se recoge en el compendio de obligaciones que deben de cumplir los ministriles y la capilla de música de la Santa Iglesia, de fecha cercana también a 1760. De la misma manera, son otros libros del fondo capitular en los que podemos ir encontrando referencias a esta dotación, por ejemplo, en el libro de la Regla Vieja o bien, por ejemplo, en el libro blanco que lo tenemos aquí, en el que se indica expresamente cuál es el motivo que llevó a Juan de Vergara a realizar esta dotación. Pero también tenemos la suerte de contar en el fondo capitular con el documento original de esa dotación, que es una pieza que formó parte de la exposición Fons Pietati en la Catedral de Sevilla en los meses de noviembre y diciembre del 24. Se trata de una escritura ante escribano público fechado en 1502, por el cual el señor chantre don Juan de Vergara donó a los señores canónigos de la catedral unas casas que eran de su propiedad en la calle Carpinteros, en la Collación del Salvador, y un censo en unas bodegas de Cazalla. Todo ello con la finalidad de dotar solemnemente la festividad de los maitines del Domingo de Resurrección con estación ante Nuestra Señora de la Antigua. Don Juan de Vergara, como canónigo, había llegado a la catedral procedente de Mondoñedo, donde era deán, en 1482 y ejerció como chantre hasta su fallecimiento en 1504, 2 años después de su rica e interesante dotación. Este es un documento de 1502 donde se especifica en concreto cuáles fueron los deseos expresos de Juan de Vergara y cómo debía ser el ceremonial para esa celebración de esos maitines para conmemorar la resurrección del Señor. Se trata de una serie de indicaciones en las que se incluyen los incipit o inicios de cada una de las antífonas, qué número de cantores debían de acompañar al Santísimo, que iría en su custodia bajo palio hasta la Virgen de la Antigua, hasta la capilla, y todo el ceremonial a seguir para esto. Lógicamente, con este documento lo que nosotros podemos entresacar, como es evidente, es esa devoción primero del chantre Juan de Vergara, pero al haberse mantenido en la catedral a lo largo de tantos siglos, pues la devoción popular por esa ceremonia para conmemorar la resurrección de Cristo. Y así se demuestra al leer el libro blanco, que aparece en concreto cuál es su motivación. Lógicamente es un tema muy rico que puede ser ampliado por las personas que lo deseen, y desde aquí invitamos a quien quiera venir a profundizar en estos contenidos, a consultar los documentos desde esta sala de investigación. Muchas gracias.